Muy buenos días. Es un agrado para nosotros estar con ustedes el día de hoy y poder compartir esta conferencia que hemos preparado para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de Asia en el mapa de inversión y para ello tenemos un invitado que es don Cristian Carrillo, Managing Director y miembro del equipo de renta fija de Asia Pacífico de BlackRock, quien cordialmente nos va hoy día a acompañar y nos va a dar también una visión respecto a los principales elementos de Asia emergente y de Asia en general que afecta a los activos financieros. Cristian nos acompaña desde Tokio, así que desde ya le damos todos los agradecimientos por poder estar acá con nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. En una primera instancia vamos a conversar respecto a cuál es la visión que tenemos acá en Banchile respecto a la región, para después ya entrar en profundidad con Cristian a conversar algunos elementos más particulares y que son relevantes desde la perspectiva de lo que nos ofrece hoy día la región asiática dentro del mapa de inversión. Entonces, en primera instancia, vamos a, como decía, conversar respecto a lo que es la visión que tenemos acá en Banchile respecto a la región asiática. Y para ello tenemos esta presentación en donde lo que queremos básicamente es ilustrar cuáles son los grandes catalizadores que tiene esta región desde una mirada de mediano plazo y también los elementos cíclicos que son relevantes a la hora de poder armar una estrategia de inversión. Lo primero que les puedo comentar es que la región asiática emergente hoy día en los portafolios de inversión está sobreponderada. ¿Qué significa eso? Que tenemos una vista positiva en nuestros portafolios balanceados respecto a esta región y tenemos una ponderación de esta superior a la que tienen nuestros índices benchmark. Igualmente tenemos inversiones también en mercados desarrollados de Asiática, fundamentalmente en lo que es Japón. ¿Qué ofrece o qué es lo que es el mercado asiático en términos más bien accionarios, cuando uno lo mira desde la perspectiva de la capitalización bursátil? Cuando miramos el Asia emergente, que es lo que está ilustrado ahí, podemos ver que los índices que capturan las compañías más importantes de esa región están concentrados de un punto de vista más geográfico en lo que es China y Hong Kong, que sumados alcanzan un 39% de lo que hay en los índices, seguido por otros países como Corea del Sur, que tiene un 20%, tenemos a India con un 18%, tenemos también a Taiwán, perdón, un 20%, Corea del Sur con 16%, y tenemos después todo lo que es Malasia, Filipinas, Indonesia, con proporciones que están entre el 1 y el 2%. Pero mayoritariamente, cuando vamos a mirar las capitalizaciones bursátiles, qué es lo que hay en los índices de Asia emergente, lo que más tenemos es China, Corea, Taiwán e India, en donde ellos cuatro básicamente explican la totalidad de lo que es el dinamismo en términos de mercados de esa región. Cuando uno hace lo mismo, pero lo enfoca desde la perspectiva sectorial, nos damos cuenta que es una región que desde el punto de vista de la capitalización bursátil también está bastante representada por lo que son las tecnologías de la información. Y es así como tenemos un 26,7% de peso de dicho sector en la representación de esos índices. También es una región que tiene sector financiero, tiene también consumo discrecional y en términos relativos tiene poco energía y también de sector industrial y materiales. Es decir, no es una región que está tan sesgada a los commodities como pueden ser otras, sino más bien está más sesgada a lo que es tecnología de información y sector financiero. De hecho, cuando uno compara lo que tiene Asia emergente en relación a otras regiones, vemos acá en este gráfico que comparado con Latinoamérica, es una región que tiene mucho más de tecnología de la información. Tiene un 25,4% más de capitalización en ese sector y como contrapartida tiene menos que Latinoamérica en materiales y energía. Por lo tanto, acá hay una gran diferencia entre una región y otra. Podríamos decir que Latinoamérica tiene un sesgo más bien de materiales, de también el sector energía, y por el otro lado tenemos que Asia emergente, donde tiene la gran diferencia con Latinoamérica en tecnología de la información y también por ahí en consumo discrecional. Por lo tanto, desde la perspectiva de un portafolio, de una estrategia de inversiones, ellos actúan más bien como complementos más que como competidores, ya que nos exponen a distintas fuerzas. Ahora, cuando miramos
lo mismo, pero ahora comparado con el mundo, nos damos cuenta que también la región de Asia emergente tiene un mayor peso relativo en tecnología de la información que todo el mundo en conjunto. También tiene más peso en el sector financiero y menos en lo que es el sector de la salud y también en el sector que es industrial. Esto básicamente es la comparación con los mercados desarrollados. Entonces, cuando hacemos la intersección de estas dos cosas, nos damos cuenta de que es una región que tiene un fuerte sesgo en tecnologías de la información, en el sector financiero comparado con el mundo, y no tiene un sesgo tan importante comparado con Latinoamérica en commodities y comparado con el mundo en general en el sector de la salud. El gran titular entonces es que una región en donde abundan en términos de capitalización empresas relacionadas con tecnologías de la información. Y como nosotros sabemos, esta región también es una región que tiene un nivel de crecimiento que en los últimos 20 años ha sido superior a sus comparables. Tenemos ahí la figura desde el año 2000 en adelante, donde se muestra cómo ha sido el crecimiento económico año contra año de tres bloques, Asia excluido Japón, mundo y Latinoamérica, y nos damos cuenta que en los últimos 20 años esta región, Asia excluido Japón, ha crecido un 3,2% más que el mundo y un 4,1% más que América Latina, lo que significa, en otras palabras, de que es una región de alto crecimiento. Y cuando uno mira hacia adelante y trata de proyectar qué es lo que puede ser la dinámica en los próximos 20, 30 años, también lo que se avisora es que esta región probablemente va a ser de las que tenga mayores crecimientos en el mundo. Y hay dos grandes catalizadores de largo plazo, dentro de muchos, pero dos que me gustaría comentarles. El primero dice relación con lo que es el crecimiento de la población. Ahí tenemos en la figura una proyección que hacen las Naciones Unidas respecto al crecimiento de la población en distintos lugares del mundo. Y lo que vemos es que hoy día, año 2022, donde hay más cantidad de personas, es en Asia fundamentalmente, y que por lo menos hasta el año 2040-2050 vamos a tener un crecimiento para recién después entrar en una estabilización. Si es que hoy día tenemos algo así como 4,8 billones de personas, podemos llegar a un pic de 5,3 billones, de acuerdo a las Naciones Unidas, en donde el gran contribuidor en ese sentido, desde el punto de vista de Asia, va a ser India, en donde también las Naciones Unidas ha sugerido que en el corto plazo India ya pasaría a tener inclusive más población que China, y además India es una región en donde desde el punto de vista etario es bastante joven la población. Por lo tanto, un gran componente del crecimiento de largo plazo, que tiene que ver con el crecimiento de la población, está todavía muy bien aspectado en esta región y eso probablemente le sirva como un gran catalizador para seguir manteniendo un crecimiento superior al resto. Y por otro lado, tenemos también una tendencia secular que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la tecnología. Hablábamos que en los índices de Asia emergente, comparado con el mundo y comparado con Latinoamérica también, tenemos una proporción mucho más importante de lo que es el sector de tecnologías de la información. Y de hecho, cuando vamos a mirar cómo han sido las patentes que se han pedido en distintos sectores en el último año, de acuerdo a la información levantada por el WIPO, que básicamente mira esto a nivel mundial, lo que podemos ver es que en todo lo relacionado con la tecnología asociada a la computación, China, Japón y Corea están entre los tres que más han pedido patentes para ese tipo de desarrollos. También vemos para lo que es la comunicación digital un poco lo mismo, China y Corea, grandes actores en ese sector, lo que da cuenta de que en sectores que tienen tendencias que duran un ciclo, estas tendencias seculares, la región de Asia emergente es muy protagonista, es muy activa, está en la frontera de la innovación, y para nosotros la combinación de esas dos cosas, entre otras más, entre este crecimiento de la población que transitaría desde China más bien a India, pero la región como un todo seguiría siendo la que más importancia va a tener en el mundo en los próximos años, más este sesgo en la tecnología que se replica en esta mayor utilización de las patentes, hace que esta región en el largo plazo probablemente pueda mantener ese diferencial de crecimiento que tenía o ha tenido en los últimos 20 años respecto al mundo y también hacia otras regiones como Latinoamérica. Lo que desde un punto de vista de largo plazo, lo que uno puede hacer en las carteras de inversión, nos lleva a pensar de que esta es una posición más bien estructural, que uno puede modificarla dependiendo del ciclo, pero que tiene un peso relevante o estructural en general en las carteras de inversión. Ahora, ¿qué podemos decir
con respecto a lo más reciente, al ciclo, no a lo tan de largo plazo, sino a los elementos que están dando vuelta en el mundo y que son importantes para el Asia en general. Y lo primero dice relación con la dinámica de lo que está relacionado con el mercado monetario, las tasas en general. Y nosotros lo que hemos escuchado, sobre todo durante este 2022 y en forma más particular, con mucha frecuencia en febrero y marzo, es que en Estados Unidos están subiendo ya las tasas de interés, el mercado está viendo que la van a subir cerca de 8,5 veces más hasta el mes de febrero de 2023. También estamos a puerta que en Estados Unidos ya empiece este programa de reducción de la liquidez fundamentalmente. Y todo lo anterior se ha visto reflejado en que las tasas de interés de Estados Unidos y en general del mundo desarrollado han subido. Pero ¿qué es lo que tenemos acá en la figura? En la figura tenemos que en el caso de países emergentes, y tenemos ahí el caso de China en azul oscuro, el caso de Corea, y también tenemos otros países como el caso de India, y tenemos México, Brasil, pero en el caso de los que son importantes para este foro, que son los relacionados con Asia, son países que ya tienen, y hace rato tienen, tasas de interés reales positivas. ¿Qué significa esto? Que las tasas ajustadas por inflación y considerando la inflación esperada en plazo, digamos, de 10 años o las tasas nominales de 10 años, las tasas de interés reales que ya tienen son positivas. Y en Estados Unidos todavía eso no se logra. Posiblemente, y si es que todo funciona como la Reserva Federal ha tratado de establecerlo en el mercado, vamos más pronto que tarde a tener tasas de interés reales positivas nuevamente en Estados Unidos. Pero esto es algo que ya lo tenemos en el mundo emergente en general, Asia y Latinoamérica, lo que desde la perspectiva de las tasas que uno puede obtener da cuenta de que esta región es bastante más atractiva. Y por otro lado, esto se ocurre en un contexto en el cual cuando uno mira cómo ha ido evolucionando la liquidez, acá miramos la liquidez amplia, el M2, los circulantes, los depósitos, en general todos los instrumentos del mercado financiero que andan dando vuelta en el mercado, cuando miramos cómo ha ido evolucionando eso y tomamos como comparativo a Estados Unidos con China, nos damos cuenta que Estados Unidos está en un ciclo de contracción de esto, que probablemente va a seguir. Está cayendo el crecimiento anual de la liquidez M2 en Estados Unidos, versus China, que hoy día está empezando de una manera incipiente a aumentar. Entonces, lo que tenemos es que en el caso de los países emergentes que han involucrado, ya tenemos tasas de interés reales positivas. No es algo que vaya a generar un gran remesón, como sí lo podría hacer en el caso de Estados Unidos, que ya lo ha estado generando en los mercados de renta fija. Y por otro lado, vemos que a la luz de este gráfico hay ciclos monetarios que son un poco distintos. Mientras en Estados Unidos se está comprimiendo la liquidez, tratando de hacer más restrictivas las condiciones en general financieras, en el caso de un país como China, que es un gran representante de Asia emergente, el tema va para el otro lado. Así que tenemos una diferencia en términos del ciclo monetario que es importante a la hora también de plasmarla en los portafolios y que, entre otras cosas, no ha tenido nosotros todavía por una postura sobreponderada en general en los activos de Asia emergente. En segundo término, también es importante decir que esta situación se da en un contexto en donde el momento, o el momentum más bien de la inflación es distinta en el mundo y en países como China. También lo ilustré con esta diferencia. Acá tenemos graficadas las sorpresas de inflación, es decir, qué tan por arriba, por debajo, estuvieron los datos de inflación en relación a lo que esperaba el mercado. Y cuando vamos a mirar el mundo, nos damos cuenta de que estamos en un máximo de los últimos años. Es decir, los datos en el globo en general han sorprendido muy por arriba a los analistas y eso de alguna manera ha alimentado esta expectativa de tasas subiendo más rápido en general en el mundo y sobre todo en Estados Unidos y mercados desarrollados como Europa. Pero cuando miramos el caso en particular de China, nos damos cuenta de que las sorpresas de inflación, si bien en el margen, en el último dato, estuvieron por encima de lo esperado y eso significó que la sorpresa fuera positiva, tenemos una situación bien diferente, hay una distancia bien grande. Entonces, toda esta inflación, que también ha sido tema por el COVID, ahora por el conflicto de Rusia y Ucrania, es algo que importa en países como China, sin duda, pero en términos del efecto o la diferencia de la inflación respecto a lo que tenemos como targets en los distintos bancos centrales,
está mucho más controlado que en el mundo desarrollado, el caso particular de Estados Unidos, y eso permite de alguna manera lo que veíamos en el gráfico anterior, de que en China está empezando incipientemente a crecer el crecimiento de la liquidez. Y por otra parte también, y en la misma línea, vemos que en el caso, digamos, de China, lo tomamos como un representante importante del Asia emergente, el índice de condiciones monetarias, que se construye básicamente en Bloomberg, de ahí lo sacamos, ha venido aumentando, lo que en términos súper sencillos significa que las condiciones en general de financiamiento, las condiciones financieras están mejorando en el margen, y eso generalmente va seguido o tiene un espejo en un par de trimestres más, en particular un trimestre más, con lo que se denomina el impulso del crédito, que acá básicamente lo miramos como la variación del crédito y que también ha tenido una cierta recuperación con su volatilidad, con subes y bajas, pero aparentemente esto ya pasó su nivel más bajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando el impulso del crédito en China, el crecimiento del crédito empieza a surgir, ¿qué es lo que termina ocurriendo en general? Que la diferencia de retorno, y acá básicamente el punto de vista de lo que son los activos de renta variable, la diferencia de retorno, como le llamamos acá el alfa, entre Asia emergente y el mundo desarrollado, tiende a seguirlo. Entonces, este hecho de que tengamos algo de los ciclos monetarios un poquito distinto entre Estados Unidos y China, que la inflación esté un poquito más controlada o no tan desviada en términos de sorpresa en China que en Estados Unidos, que el crecimiento del crédito esté empezando a surgir, tiene como implicancia fundamental que cuando uno mira hacia adelante y ve dónde hay o podría haber algo más de valor en términos de la renta variable, todo eso indica que en una mirada de 6 a 12 meses, que una mirada más corta, podríamos tener algo más valor relativo en Asia emergente en general respecto, por ejemplo, al mundo desarrollado. Y finalmente, en la misma línea, para plantear cosas más bien de corto plazo, hemos visto que en el margen el índice de sorpresas económicas, este índice azul claro que está acá, CESI, por sus iniciales, de Asia emergente, está recuperándose. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que los datos económicos relacionados fundamentalmente con la actividad económica han sido mejor a lo esperado en Asia emergente y eso también está anticipando que el índice de acciones de Asia emergente, MSCI, pueda, digamos, mostrar con su correlación de largo plazo una recuperación a la luz de la mejora en el margen que han habido en los datos, que han sorprendido positivamente a los analistas. Entonces, bajo esta óptica, tenemos argumentos más bien de largo plazo, que son estructurales y esos no cambian de una manera rápida, pero también hoy día argumentos de corto plazo que nos hacen pensar de que en una estrategia de inversión la región de Asia nos está ofreciendo un ciclo monetario algo distinto, una inflación algo más controlada que el mundo desarrollado y nos está también ofreciendo en el margen una situación en donde algunos indicadores, como el que está acá en la pantalla, sugieren de que el tema de ya sorpresas negativas en términos de dato económico estaría cerca o ya fuera de su bottom y eso anticipando también una recuperación cíclica de los activos de Asia emergente. Otro tema también interesante y que también ha sido parte de la discusión en el último tiempo, dice relación con lo que está relacionado con la pandemia, en donde la pandemia, como sabemos, ha significado cuellos de botella, ha implicado retrasos en los puertos y eso también ha alimentado en parte la situación inflacionaria que vivimos en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el índice de restricciones de oferta que construye la Fed de Nueva York, un índice relativamente nuevo publicado desde el mes de diciembre del año pasado y que básicamente lo que trata de ilustrar es qué tan restringida está la oferta fundamentalmente en el sector manufacturero. Si la restricción es muy alta, el sector manufacturero está con problemas y eso debiera alimentar un alza en ciertos precios. Y si es que este índice está más bajo, significa que las cosas se han aliviado y que podríamos también tener a la larga menores precios, menores presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla? Tenemos el caso de Japón, de Corea, Taiwán y China, y tenemos tres barritas. Una que muestra el promedio que ha tenido el valor del índice, que está en una base normalizada, lo que se denominaría Z-score, y muestra la barrita azul lo que ha tenido de valor el índice desde el año 2020 en adelante, desde febrero de 2020 para involucrar ya un periodo estresado en términos de lo que son las cadenas de valor a nivel global.
¿Y lo comparamos con qué? Comparamos con lo que fue el máximo de estos índices, que todos se alcanzaron entre octubre y diciembre del año pasado, y el valor spot, el que tenemos hoy día, que por una cuestión, digamos, de disponibilidad de los datos, tenemos solo la información hasta fines de febrero. Pero de alguna manera esto lo que muestra es que ya hubiéramos pasado, de alguna forma, el pic y nos vamos acercando hacia una cierta normalidad en las restricciones de oferta en general en los países de Asia emergente. Una forma también alternativa de poder visualizar algo en la misma línea es mirando cómo ha ido evolucionando el costo de transporte de containers. Acá tengo uno, digamos, que se ocupa harto como benchmark en general para hacer estos análisis, el container que va desde Shanghái a Los Ángeles, y ahí miramos el precio en dólares para 40 pies, y lo que vemos es que esto ha tenido un descenso, un alivio, muy lejos todavía de un nivel normal, pero una cierta caída que nos anticipa de que vamos caminando en ese sentido. Sin duda, y después lo vamos a conversar con Cristian, acá lo que ha ocurrido en términos de los últimos brotes de coronavirus, fundamentalmente en ciudades como Shanghái, genera algún grado de incertidumbre respecto a esto y podría poner ahí una nota de alerta. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que ya hemos ido aliviando ciertas tensiones y desde esa perspectiva se le da un mayor impulso a la actividad y algo también de, todo lo demás constante, menores presiones inflacionarias si esto sigue su curso. Y finalmente, no podemos dejar de mirar lo que ha sido el tema de las valoraciones en Asia emergente. Aquí lo comparo respecto al mundo. Básicamente, el precio-utilidad esperado en 12 meses de la región en relación al mundo y que hoy día está cerca de 0,75 veces. Si uno toma en historia los últimos 7 años, como la que tenemos ilustrado ahí, podríamos hacerlo los últimos 10, 20, 30 años, pero el mensaje es más o menos el mismo. Estamos hoy día en un contexto en el cual la valoración relativa de los activos de Asia emergente está con descuento respecto al mundo. Típicamente transa a 0,79 veces precio-utilidad forward, hoy día lo está haciendo en torno a 0,75 veces, lo que de alguna manera nos dice, bajo esta perspectiva, de que la región podría tener ahí un grado atractivo en términos de su valoración. Por lo tanto, la conjunción de ciclo monetario algo más distinto, una recuperación en el margen de las sorpresas económicas, una inflación que, si bien es un problema, no tanto lo es como en el caso de Estados Unidos, una mejora en el margen de los cuellos de botella relacionados con la pandemia, y también una situación en donde el crédito en China también está empezando a surgir nuevamente. Los últimos datos así lo muestran. Todos esos elementos nos hacen pensar de que hoy día en un portfolio de inversión tener una sobreponderación en Asia emergente es lo más razonable, complementando esta región con otros actores como por ejemplo Latinoamérica, en donde ahí lo que buscamos es otro tipo de exposición más bien, y como mostraba al principio en la presentación, más relacionada a el mundo de los commodities y de las materias primas. Eso es lo que le queríamos comentar desde nuestra perspectiva de cómo hoy día estamos abordando la región en un portafolio completo de inversiones, qué es lo que obtenemos en esa región. Y ahora vamos a conversar con Cristian Carrillo para ahondar en algunos temas que por acá vemos muy tangencialmente y que son importantes también a la hora de invertir en esta región. Cristian es Managing Director, miembro del equipo de renta fija de Asia Pacífico. Él es jefe de investigación de Macroasia, de tasas y divisas dentro del grupo global de renta fija de BlackRock. Cristian es licenciado en economía en el London School of Economics and Political Science y también obtuvo un máster en Mathematical Trading and Finance del Cass Business School, también de la Universidad de Londres. Cristian, primero agradecerte por tu disponibilidad, por estar acá con nosotros. Cristian está basado en Tokio, por lo tanto, él está ya al final, digamos, de su jornada laboral. Estamos hablando de 12 horas de diferencia, así que te agradecemos mucho la presencia y poder compartir con nosotros también tu vista de lo que son los principales elementos, triggers, catalizadores de la región. Yo voy a hacer algunas preguntas para poder conversar con Cristian, pero también de antemano pido que quienes quieran dejar alguna pregunta en el chat lo vayan haciendo y así podemos también ir tomando cuáles son sus inquietudes y poder ir de esa manera también abordando las distintas temáticas.
Cristian, lo primero que quería preguntarte, y en virtud de también las cosas que hemos comentado y que están dando vuelta en general en el mundo financiero, en relación a las tasas de interés y cuál es la perspectiva política monetaria de los principales países de Asia. Como hablábamos antes, está muy en boga el tema de la Fed y lo que ha significado eso para las tasas en Estados Unidos. Entonces me gustaría que nos pudieras contar cómo esa situación de tasa y política monetaria se ve dentro del Asia y las diferencias también que hay entre los distintos actores de ese mercado. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Le quería felicitar primeramente por la excelente presentación que hizo usted. La verdad, le voy a tener que copiar algunas ideas y luego le comento. Pero bien, gracias y bueno, conversemos. A ver, eh, para darles el punto de vista que tenemos nosotros desde acá, es un poquito distinto, dado que, como usted mencionó, nosotros estamos aquí manejando renta fija. Y obviamente, una de las cosas más importantes para nosotros es lo que vaya a hacer el Banco Central, teniendo en cuenta los objetivos primarios que un Banco Central, sea tanto la Reserva Federal o el Banco Central de China o cualquier otro, tengan en su objetivo, ¿no? Y principalmente esos son, primeramente, la inflación y la actividad económica, el crecimiento económico, mercados laborables, etcétera. En el sentido de que nosotros vemos acá las cosas, hay una diferencia fundamental en el ciclo que nosotros vemos desde acá muy lejos en Estados Unidos con lo que hemos visto acá en el Asia. Yo vivo acá en el Japón. Acá en el Japón, por ejemplo, estamos en una situación en que el Banco Central japonés lo que está haciendo es incrementar liquidez en el mercado porque la inflación está demasiado baja. Nosotros nunca hemos tenido este problema de inflación que tenemos por acá, porque ustedes tienen por allá. En el caso del Banco Central de República Popular China, es muy probable que mañana ellos vayan a cortar los tipos de interés. Mientras estamos conversando acerca de la Reserva Federal incrementando por 50 puntos básicos, etcétera, acá la situación es distinta. La pregunta es ¿por qué? Principalmente el asunto es que el shock de coronavirus fue fundamentalmente distinto en el Asia en comparación con lo que vimos en el oeste, digamos, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, Latinoamérica. Si nosotros vamos al punto de origen, o donde primero se detectó la infección, yo estaba personalmente en China en enero del 2020 y yo vi todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Y lo que la gente en China hizo fue cerrar todo inmediatamente, la famosa el lockdown de Wuhan, que duró más o menos desde el 22 de enero, creo que hasta el 17 de abril, una cosa así. Y que fue el lockdown que fue más largo. En otros lugares hubo lockdown, pero fueron más cortos. En ese sentido, lo que pasó, que nosotros veníamos en China de una economía que estaba creciendo más o menos al 6%, 5.8, 5.9. Hubo el lockdown hizo que tuviéramos una desaceleración económica grande. En el año se creció solamente 2.1%, pero no hubo una caída de crecimiento económico. El crecimiento económico nunca fue negativo. El Producto Interno Bruto básicamente fue más alto en el 2020 que en el 2019. En mi conocimiento, yo creo que no hay ningún otro país que haya hecho eso, ¿no? Entonces, dado que hubo una desaceleración económica, pero no una recesión, digamos, en ese caso, nunca hubo en la China, por tomar el primer ejemplo, una necesidad de hacer una inyección de liquidez grande o de ayuda fiscal significativa para que la economía mejore. Simplemente que se reabrió la economía, las cosas pues, comenzaron a funcionar de manera normal y bueno, las cosas se recuperaron. Punto, ¿no? Entonces, sí hubo un poquito de inyección fiscal, creo que fue algo así como del 4% del Producto Interno Bruto. Los tipos de interés sí bajaron, pero bajaron creo que 30 puntos básicos. Pero fue una cuestión completamente distinta al quantitative easing que hubo en Estados Unidos o que hubo en el Banco Central Europeo, esas inyecciones fiscales de 15 y 20% del PIB. Entonces nunca hubo una situación en la cual había demasiado dinero atrás de menos bienes porque hubo disrupciones más grandes en el oeste que acá en el Asia.
Entonces nunca hubo esa deslocación entre moneda y bienes, que en general típicamente si uno en una clase de economía básica en el primer año que te enseña que la causa de la inflación es que hay demasiada plata buscando o cazando muy pocos bienes. Y eso básicamente no pasó en ningún lugar del Asia, con la excepción de la India. En la India sí tuvimos ese problema porque nunca se pudieron estar por encima de la pandemia, hasta que, en fin, tuvieron más vacunación, etcétera, pero eso ya fue una cuestión del 2021, etcétera. Entonces, tomando en cuenta el gráfico que usted presentó antes, por eso es como la inflación nunca subió demasiado y los tipos de interés nunca bajaron demasiado, entonces los tipos de interés real se mantuvieron positivos. Nunca tuvimos la situación acá en la cual tipos de interés real negativos también hicieron que la expectativa inflacionaria comenzara a subir. Entonces, por ejemplo, en términos prácticos de inversión, lo que ha pasado para nosotros en términos de las carteras de inversión estratégica, nosotros estamos, ¿cómo se dice en español? Sobreponderados. Disculpe que yo no hago presentaciones en español mucho. Estamos sobreponderados, eh, 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 tipos de interés y bonos del Asia, y estamos cortos bonos de la tesorería americana. Y ha sido una cosa que nos ha ido muy bien, porque sí, los tipos de interés en el Asia han subido, pero han subido menos del 50% de lo que han subido los tipos de interés en Estados Unidos. Y porque los tipos de interés real acá son más altos, hemos hecho ganancias reales para todos nuestros inversionistas. Entonces, desde ese punto de vista, esa ha sido la gran diferencia. La gran diferencia fue la pandemia, cómo se manejó diferentemente la pandemia acá que allá, y como nunca hubo una disrupción así severa de esa manera, no hubo una cuestión que haya creado un desequilibrio entre bienes y disponibilidad de moneda. Y ese es el crux del issue, digamos que la razón principal por la cual está eso. Entonces, bueno, lo que resulta eso es una situación en la cual hay divergencia en política monetaria. Le contaba que acá en el Japón todavía no quieren hacer nada. En la China probablemente van a aportar el tiempo de interés, pero también hay otras economías que son más abiertas, como por ejemplo Corea o Singapur, que son más pequeñas también, en las cuales sí ha habido un ajuste de tipo monetario porque a ellos les impacta mucho el tipo de cambio. Y el tipo de cambio ha subido, o bueno, pues ha subido, se ha devaluado en comparación con el dólar, y esa ha sido una cuestión que es muy dependiendo de dónde estén las cosas. Y la otra diferencia es India, por razones que también les puedo elaborar, pero para un momento en caso que tenga otra pregunta. Muchas gracias, Cristian. Y hablemos de algo relacionado. Hemos escuchado, a propósito, digamos, del tema de Rusia, de que Rusia y Ucrania, que ha surgido una inflación de alimentos a nivel global, que ya venía de antes, pero de alguna manera se ha exacerbado, y que se ha combinado también con un aumento muy importante de commodities, llevando inclusive a algunos a hablar del inicio de un nuevo superciclo de commodities. Hemos escuchado eso también. Entonces la pregunta es, ante esta situación, si es que nosotros visualizamos un precio de los alimentos un poquito más alto en términos permanentes, commodities que siguen con un precio alto, ¿cómo es la situación de los distintos países de Asia en términos de sus cuentas corrientes, los más menos expuestos, y cómo eso también podría influir a la larga en diferencial en términos de las monedas, cómo pueden comportarse sus divisas, tan importante también para poder invertir en la región? Sí, 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 obviamente, eso es una cosa muy importante. A ver, igual que en el asunto de divergencia de políticas monetarias, también hay una divergencia muy grande a través de países, porque hay países que, por ejemplo, son exportadores de commodities, Malasia e Indonesia principalmente, ¿no? Y entonces a ellos la moneda se les está apreciando, ¿no? Porque básicamente, tanto en términos de carbón, de gas, de petróleo, etcétera, etcétera, ellos han básicamente mejorado su balance de pagos de manera significativa. Hay otros lugares como por ejemplo el Japón, ¿no? Que acá, especialmente luego del terremoto que hubo aquí en el 2011, antes se utilizaba mucha energía atómica acá.
Y ahora obviamente usar energía atómica en un país donde hay tanto temblor como acá, la gente se lo pensó de nuevo y bueno, pues ahora ya no usamos. Entonces tenemos que usar más gas y petróleo y la moneda se ha devaluado significativamente, especialmente en los 2 últimos meses, ¿no? Entonces varía mucho. La China es un país un poquito también muy sui generis en ese sentido. La China produce petróleo, pero no produce petróleo suficiente para todas sus necesidades domésticas. Ahora, una de las oportunidades que ha emergido en esta situación que hay precisamente, bueno, o no parece, hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos, Europa y Rusia. Eso ha hecho que Rusia y China se hayan acercado un poco. Y entonces, de alguna manera, ese shock que uno ve en todas otras partes, eh, un shock que se ve en todas otras partes, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en China, en los últimos datos que tuvimos incluso de marzo, que salieron de ayer de la balanza de pagos, hemos visto que el shock del precio del petróleo ha sido menor. No podemos confirmar, pero la intuición nuestra es que es porque han estado comenzando a comprar cantidades significativas de petróleo ruso a precio de descuento. No se habla mucho de eso. Más público se hace en India. India produce muy poco petróleo, entonces ellos sí han sido muy claros de decir, bueno, nosotros no nos queremos meter en esa pelea. Si nos quieren vender el precio petróleo a un descuento de 30, $40, nosotros bienvenidos porque lo que necesitamos y tenemos un problema de inflación, así que lo haremos. Entonces la cuestión varía mucho y tienen unos offsets, no se disculpe la palabra en español, que hacen la cuestión un poquito más flexible. En general, de todas maneras, hay países que sí tienen un problema. Uno de los problemas que nosotros vemos es, digamos, en Tailandia, ¿no? En Tailandia, que es un país que tampoco produce ningún petróleo, lo mucho que están tratando de ellos es hacer un poco de infraestructura para hacer una recuperación económica. El turismo, que ha sido una cuestión muy grande para ellos, especialmente de Rusia y de China, no puede venir. Entonces, tienen un problema. Entonces, la moneda se les está devaluando. Entonces, realmente no hay un tema en común, porque la región en sí misma es muy variada, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de analizar es básicamente teniendo en cuenta cuáles son las diferentes ventajas competitivas de los diferentes países, tratar de analizar la magnitud del shock y ver cuáles son los offsets, como estas cosas muy especiales que está pasando entre Rusia, China e India, de qué manera esto va a afectar la moneda. En general, de todas maneras, la impresión que nosotros tenemos es que hay monedas que son muy baratas en Asia, como por ejemplo Corea. La China está siendo un poco más como el ancla de la región. Ellos están tratando de básicamente hacer que la moneda haga una evolución y que se convierta en una competidora con el dólar americano en términos de moneda de reserva. Y eso está teniendo en cuenta que la mayoría de los países de la región tienen como su principal contraparte comercial la China. Eso está manteniendo todas las monedas muy estables. Si ustedes, por ejemplo, lo que ha pasado entre las monedas del mercado emergente ex-Asia y las monedas del mercado emergente en Asia, el performance que han tenido en el Asia ha sido mucho más fuerte desde el principio de la pandemia en comparación con Latinoamérica, en comparación con Europa del Este. Y es básicamente porque tiene un dinamismo distinto, tiene mucha diferencia a través de la región y al mismo tiempo las valoraciones están relativamente atractivas. Ok, Cristian. Y inevitable preguntar del COVID nuevamente. Estoy mirando acá en el chat de que han aparecido ya preguntas relacionadas con eso. Y bueno, hemos escuchado, también lo comentábamos en nuestra presentación, de que ha habido una nueva ola en China, digamos, que aparentemente ya está mostrando algunos signos de fatiga en algunos indicadores económicos. Y la pregunta que quería hacer es, ¿cómo ves el impacto que esto puede tener? Si es algo más bien de corto plazo o algo que podría ir más allá.
¿Y cómo la autoridad monetaria podría reaccionar a esto? Más que la autoridad monetaria, la autoridad económica en general. Sí, bueno, como yo lo comentaba, divergencia política monetaria. Hay un shock que es significativo, eh, eh, pero la perspectiva de las autoridades en China es diferente. Por ejemplo, le comentaba a usted antes cuál es el origen de la divergencia de dinámica económica, política monetaria, inflacionaria entre la China, para el ejemplo principal, y el resto del mundo. Es el hecho de que la experiencia para la autoridad china es que la mejor manera de mantener el crecimiento económico es cerrar rápido, eliminar el virus y reabrir. La experiencia de ellos en el 2020 fue que fue el país que básicamente tuvo crecimiento económico más alto en el mundo, especialmente en los países grandes, teniendo en cuenta esa estrategia. Más aún, desde el punto de vista de la persona promedio en China, eh, la política de cero COVID, no tener COVID, sino que básicamente no tolerar el virus, es popular. O ha sido hasta el último lockdown que tuvimos en Shanghai. El lockdown que hubo en Shanghai fue pobremente manejado por las autoridades locales. Y fue una de las razones por las cuales se les fue de las manos, etcétera. Trataban de buscar un intermedio entre lo que habían hecho antes y tener una situación un poco más relajada, y se les fue de las manos y hubo un problema. Ahora, este problema es serio en términos de punto de vista de crecimiento económico. El lockdown que hubo en Shanghai, en la otra provincia de Jilin, que está en el norte, y en Shenzhen, que fue un poquito más corto para el principio del mes, probablemente les va a costar 40 puntos básicos del Producto Interno Bruto anual. ¿Okay? Antes del lockdown, tuvimos datos de enero y de febrero que sugerían que el crecimiento económico iba a ser probablemente cerca de 6%. Ahora, el objetivo que ellos tienen para el año es 5,5%. Quemaron ese cushion, como digo, que es cushion en español, discúlpeme. Quemaron ese espacio que tenían, ¿no? Para inclusive tener una performance que sea mejor del objetivo. Y ahora la cuestión es un poquito seria, porque el lockdown en Shanghai todavía continúa, a pesar de que algunos lugares han reabierto. En fin, hay un problema. El problema es que en el corto plazo el shock es notable en términos de actividad económica, pero al mismo tiempo hay una autoridad que tiene mucho recelo acerca de la posibilidad de reabrir sin haber controlado el virus, porque la experiencia de ellos es distinta a la del resto del occidente especialmente, ¿no? En eso, y en ese toma y daca, digamos, ¿no? Disculpe, yo soy ecuatoriano, creo que esa es la expresión que tenemos nosotros. eh, hay incertidumbre en el mercado, que es por lo cual yo me imagino que yo soy un tipo de ingreso fijo, pero me imagino que por eso es que el mercado de equity está preocupado de esa manera. La impresión que yo tengo es que las autoridades lo que van a hacer es, por ejemplo, mañana van a cortar el tipo de interés por 10 puntos básicos en lo que se llama el Medium Term Lending Facility. Y eso va a ir a través de todas las facilidades de tipo de interés, tratar de bajar también los tipos de interés para créditos de vivienda, que es otra de las cosas que están tratando de ayudar. Y al mismo tiempo también hacer más apoyo fiscal. La cosa que se está conversando en esta semana es tratar de dar cupones a la gente, ¿no? Usted ha estado un poquito preocupado de salir, que le dé un cupón, vaya a comprarse una lavadora, vaya a comprarse un carro, etcétera, etcétera. Es una cosa que se puede hacer también porque tienen bastante espacio fiscal para hacer cosas. Ok, Cristian, muchas gracias. Y también dentro del mundo de los riesgos, ¿cómo han visto ustedes el tema de la regulación en China fundamentalmente? El año pasado estuvo muy en boga, fue básicamente uno de los grandes catalizadores del subdesempeño que tuvo la región y el país en 2021, perdón. Y por ende nos gustaría saber cuál es la vista que tienen ustedes respecto al tema regulatorio, nos queda mucho más, qué oportunidades pueden haber, en fin, digamos, ¿cómo lo están abordando ustedes? Bueno, yo puedo comentar lo que sé a través de otros colegas que tenemos acá en BlackRock.
nuestra gente de relaciones gubernamentales que están ahí sentados en Pekín, nos indican que la indicación de las autoridades es que hemos pasado el pico de regulaciones. Las regulaciones que han aparecido en la China han salido no por casualidad, sino que porque también desde el punto de vista de la autoridad, lo que se trata de hacer es mantener un tipo de crecimiento económico que no sea muy alto, que no sea muy bajo, que sea más o menos equilibrado y que no cree desbalances económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, una de las cosas que han hecho que ha traído muchas noticias internacionales es básicamente la regulación en el sector de bienes raíces, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Y que es una cosa muy vieja de bienes del 2017, que siempre cuando usted ve al gobierno hablando, es que dicen, la vivienda, las casas son para vivir y no para especular, ¿no? Y es casa para vivir, no para especular, casa para vivir, no para especular, una cosa que lo dicen en todos las declaraciones públicas. Y lo que ya están tratando de hacer es tratar de eliminar la posibilidad de que salga una burbuja de bienes raíces como lo que hubo en Estados Unidos. Entonces, la manera de hacer eso era que tratar de limitar cuánto la gente pueda pedir prestado y al mismo tiempo limitar la cantidad de apalancamiento que las compañías bienes de raíces puedan tener. Y eso siguió a pesar de la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Que especialmente el año pasado hubo muchos default de ese tipo de compañía. Y no es porque el gobierno quiere matar al sector privado, sino que lo que quiere es tratar de evitar una burbuja de bienes raíces. En cosas que usted mostró muy claramente la composición del índice de equities en el Asia. Bueno, ese overweight que usted ve ahí en tecnología, mucho de eso es China, obviamente. Y entonces, ¿qué pasó? Que una de las cosas que fue muy notable el año pasado fue lo que se hizo con algunas compañías que trataban de meterse también, que querían hacer tecnología, pero que decían ser un banco, pero sin regulación. No voy a dar nombres, pero me imagino que ustedes todos saben quién es. Entonces, ¿qué pasa? Que con la compañía dice, bueno, el gobierno le dice, bueno, usted quiere ser banco, usted tiene que seguir la regulación de banco. Y si no quiere ser banco, no sea banco. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo una pelea en ese sentido. La compañía le hicieron que se divida en términos del asunto financiero y el asunto de tecnología. Y básicamente es eso. ¿Por qué? Porque lo que no quieren hacer es que haya un sector bancario no regulado que les vaya a crear un problema más tarde. En fin, desde nuestro punto de vista, la manera en que ellos han hecho regulación a lo mejor ha sido muy pobre en términos de relaciones públicas, pero todo tiene sentido. Entonces, a nosotros no nos preocupa en sí mismo la regulación, sino que a lo mejor, yo no soy de equities, pero la impresión que nos da es que el mercado a lo mejor ha sobre reaccionado de manera relativa a lo que ha habido en términos de regulación. Nuevamente, el gobierno no quiere eliminar, no quiere matar al sector, pero no es que quieren ser así comunistas como en el tiempo antiguo, sino que no quiere tener problemas en el futuro y esa más o menos es la idea que está llevando las cosas. Habiendo dicho esto, la impresión que nosotros nos da es que en el corto plazo no vamos a ver mucho más de esto y a lo mejor eso le da un poco de alivio al mercado. Gracias, Cristian. Y no puedo dejar de preguntarte de Japón, ya que estás ahí sentado en Tokio y tienes ahí el color local. ¿Qué están viendo en términos del yen? Se ha hablado harto también de la debilidad que ha tenido el yen en esta pasada, estos meses, y cuánto más podría eso persistir. Y también el escenario de tasas de Japón, en donde también ahí lo que uno puede ver a partir, digamos, de las noticias, informes también y charlas, es que está muy distinta a lo que hoy día estamos viendo en Estados Unidos y Europa. ¿Qué nos Sí, puedes sí, decir sí. de esos elementos, Cristian? Sí, a ver, las dos cosas son bastante relacionadas porque y el punto en común que tienen es la inflación, ¿no? Entonces la inflación en el Japón continúa siendo muy baja acá.
El último número, dependiendo del índice que usted vea, fue 0.9% en febrero relativo al año pasado. Pero por asuntos de precio del petróleo, la caída del yen un poco, a nosotros la impresión que nos da es que para cuando se publique el número de abril, vamos a llegar a cerca de 2%, más o menos. Que para el Japón es un número alto, pero yo estoy seguro que cualquier otro banco central en el oeste, donde sea, 2%, bienvenido sea, ¿no? Y entonces es una cuestión bastante distinta. Entonces, obviamente, especialmente porque mucha gente en el mercado de ingresos fijos trata de hacer comparaciones entre un país y otro país. Si lo que usted ve todo el día son tipos de interés en Estados Unidos subiendo y subiendo y subiendo, y no ve, en el Japón no están subiendo, o sea que hay que poner unos cortos allá, y eso causa volatilidad en el mercado. Pero desde el punto de vista del Banco de Japón, lo que dicen, bueno, pues el objetivo nuestro es tener 2%, la inflación está a 0.9%, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces, obviamente no están haciendo nada, no están incrementando los tipos de interés por ninguna cosa de esa naturaleza. Bueno, eso no significa que habrá preguntas acerca de sostenibilidad, pero el índice de precio del consumidor va a estar cerca del 2% a mediados del año. Y va a haber preguntas acerca de que si es que se puede hacer algo con esa naturaleza. Permiso, disculpe. Tengo un caso terrible. En fin, ¿qué pasa? Una de las razones que nosotros hemos visto que el yen se ha debilitado es por esa divergencia. Porque el tipo de interés en Estados Unidos sube y acá no hace nada. Perdón. Entonces, lo que ocurre ahora es que hemos llegado a un extremo. Inclusive yo escribí una nota acerca de eso hoy. No sé si Fernando la puede distribuir o pasarla a ustedes. Y nosotros miramos también al yen contra el dólar y al yen contra la moneda, contra la canasta de monedas mundiales. Perdón. Normalmente, o lo que hemos encontrado en la experiencia nuestra fue que si hay una debilidad de cerca del 20%, el yen, sea contra el dólar o contra la canasta de monedas, se regresa, digamos, ¿no? Y ahora estamos en una situación en que el yen está a 125 y el equilibrio real del yen está como a 101, una cosa así. O sea que estamos exactamente en ese punto de cuspe para que la moneda regrese. Pero necesitamos un catalista. El catalista puede ser una estabilización del precio del petróleo, que el Banco del Japón se mueva. Probablemente se van a mover un poquito, pero eso va a ser una cosa de mayo, junio. Entonces, desde el punto de vista nuestro, el yen japonés está muy débil, nos parece atractivo. Me imagino que especialmente si la gente está invirtiendo en equities acá en Japón. Yo no sé nada de equities, solamente soy un tipo de ingreso fijo. Pero necesitamos algo que mueva las cosas. Puede ser commodities, puede ser el Banco de Japón, no sabemos todavía. Oye, muchas gracias, Cristian. Muy clara la respuesta. Me quedo con lo que comentaba respecto a los ciclos monetarios distintos entre los países de Asia y también respecto al resto de las regiones. Me quedo también con lo que comentamos recientemente respecto a que la moneda de Japón, el yen, está atractiva, pero ahí falta un catalizador que en cualquier momento puede llegar. Y bueno, también con el hecho de que en términos de lo que es la inflación de commodity, lo que ha sido el precio del petróleo, también tenemos ahí diferencia importante entre los países y que el tema regulatorio en China aparentemente ya habría pasado el pic y podría ser también un catalizador en general, no solo para la renta variable, sino para los activos de Asia como un todo. Cristian, nuevamente te damos las gracias por tu exposición, por responder nuestras preguntas de una manera tan buena. Y también agradecerte el hecho de que estamos con un uso horario totalmente cambiado y por lo tanto eso lo agradecemos de sobremanera. Bueno, nosotros por acá damos la despedida y también los invitamos a
a seguir, digamos, conectados con nuestras presentaciones en nuestros canales digitales, en Spotify, YouTube, donde regularmente, además de las conferencias también, hacemos comentarios de estrategia, de economía y visión de mercado en general. Que estén muy bien y tengan un excelente fin de semana y nuevamente muchas gracias, Cristian. Adiós. Gracias a todos.